Llegué al restaurante y escuché a mi hijo llamándome peso muerto, mientras su novia se reía, planeando cómo meterme en un asilo para quedarse con todo lo que construí. Ellos no sabían que yo estaba ahí, escuchando cada palabra. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba es que esa mujer patética de 71 años estaba a punto de darles una lección que jamás olvidarían. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Guadalupe Tavares. Tengo 71 años y durante 40 de ellos construí solita un imperio que empezó con un puesto de frutas en el tianguis y se transformó en 3 supermercados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero nada de eso importaba aquel jueves de noviembre, cuando llegué 15 minutos tarde al restaurante Hacienda de los Morales y escuché a mi único hijo, Alejandro, destruir todo lo que yo creía sobre nuestra relación. El tráfico en el periférico estaba caótico. Un choque a la altura de San Jerónimo había transformado lo que sería un viaje de 20 minutos en casi una hora de agonía. Yo apretaba contra mi pecho una cajita de terciopelo verde oscuro, sintiendo mi corazón latir acelerado. Adentro estaba el prendedor de esmeraldas de mi abuela, una joya valuada en 350,000 pesos que había guardado por décadas, esperando el momento perfecto para dársela a Alejandro. Esa noche sería especial. Mi hijo me había invitado para presentarme oficialmente a Marisol, su novia de 8 meses, junto con unos amigos íntimos. Él tenía 38 años y finalmente parecía listo para algo serio. Yo estaba feliz, nerviosa, ansiosa por ser parte de ese momento importante de su vida. El capitán de meseros me condujo hasta el fondo del restaurante, donde una mesa grande estaba puesta cerca de los ventanales que daban al jardín iluminado. Podía escuchar risas fuertes viniendo de allá. Me acomodé mi rebozo de lana azul sobre los hombros y me acerqué despacio, esquivando las mesas elegantemente decoradas con velas aromáticas y arreglos de flores frescas. Nadie notó mi llegada. Estaban todos inclinados hacia adelante, absortos en una plática que parecía muy divertida. Fue cuando escuché la voz de Alejandro, una voz que conocía desde que dio su primer grito al nacer, desde su primera palabra, desde el primer día de clases. Pero el tono era diferente, cruel, burlón, una voz que no parecía pertenecer a mi hijo. Mi mamá es tan encimosa que llama 3 veces al día solo para preguntar si ya comí. Es patético. Ayer llamó preguntando si traía suéter porque iba a refrescar en la noche. Tengo 38 años. Me quedé helada a unos 4 metros de la mesa. El ruido del restaurante desapareció por completo. El tintineo de las copas, las pláticas alrededor, la música ambiental, todo se esfumó. Solo existía esa mesa, esa risa colectiva, y las palabras que seguían saliendo de la boca de mi hijo como puñaladas clavándose repetidamente en mi pecho. Una mujer que reconocí como Marisol por la foto que Alejandro me había enseñado, respondió, su voz llena de una falsa compasión que me revolvió el estómago. Amor, es muy difícil lidiar con mamás así, de esas que no tienen vida propia y viven a través de los hijos. Mi terapeuta dice que es súper común en mujeres de esa generación. Más risas. Alguien hizo un chiste sobre cordones umbilicales nunca cortados. Otro mencionó algo sobre síndrome de hijo único consentido. Una chava rubia dijo algo sobre madres helicóptero. A todos les pareció divertidísimo. Pero fue lo que Alejandro dijo después lo que me destrozó por completo. Lo que me arrancó el corazón y lo tiró al piso. Lo peor es que ni cuenta se da de que es un peso muerto. Se la pasa aburriéndome con historias del tianguis, de los mercados, de cómo era de difícil antes, como si a mí me importara eso. Marisol tiene razón. Ya es hora de poner límites serios, pero muy serios. Marisol levantó su copa de vino, sus anillos dorados brillando a la luz de las velas, una sonrisa de victoria en sus labios perfectamente pintados de rojo. Salud por nuestro futuro. Un futuro donde finalmente tengamos nuestra privacidad, nuestra independencia. Salud,
respondió Alejandro, brindando con ella, y todos alrededor de la mesa levantaron sus copas también. Algo dentro de mí murió en ese instante. No fue dramático, no fue súbito como un ataque al corazón, fue como una vela apagándose lentamente, dejando solo la oscuridad y el humo amargo de algo que un día fue luz y calor. Respiré profundo, luchando contra la náusea que me subía por la garganta. Acomodé la caja verde contra mi pecho y caminé los últimos metros hasta la mesa. Alejandro. Mi voz salió calmada, demasiado calmada, tan tranquila que ni parecía la mía. 7 rostros se voltearon de un golpe, como si los hubieran cachado haciendo algo prohibido. La transformación en sus expresiones habría sido cómica en otras circunstancias. Risas congeladas a la mitad, sonrisas transformadas en muecas de horror, ojos saltados de puro pánico. Marisol se atragantó con el vino, tosiendo y dándose golpes en el pecho. Alejandro se puso blanco como un papel, perdiendo todo el color de la cara en cuestión de segundos. «Mamá, ¿estás aquí?» Su voz temblaba como la de un niño atrapado haciendo una travesura, con la mano adentro del frasco de las galletas. Me di cuenta de que no me oyeron llegar. Estaban muy ocupados con la plática. El silencio en nuestra pequeña burbuja era absoluto, aunque el restaurante alrededor seguía con su murmullo normal. Era como si hubiéramos entrado en una dimensión paralela donde solo existíamos nosotros y ese momento terrible. Marisol fue la primera en recuperarse, forzando una sonrisa que no le llegaba ni cerca de los ojos. «Lupita, qué sorpresa tan maravillosa. Pensamos que ya no venías. El tráfico debió estar horrible, ¿verdad?» Saqué la caja de terciopelo de mi bolsa de piel café, esa que Alejandro me regaló de cumpleaños hace 3 años, y la puse en la mesa, justo enfrente de él. Él la miró sin tocarla. Conocía esa caja. La había visto en mi cómoda toda la vida, siempre guardada con cuidado en el fondo del cajón. «Vine a traer esto, el prendedor de tu bisabuela Amalia. Estaba guardado para este momento especial». Abrí la caja con cuidado. La luz de las velas se reflejó en las esmeraldas antiguas, haciéndolas brillar como lágrimas verdes, como pedacitos de esperanza que aún relucían incluso en la oscuridad. Alejandro siempre supo la historia, cómo mi abuela había vendido casi todo durante la crisis del 82, pero guardó este prendedor porque era el único regalo que mi abuelo le había dado antes de morir. Está valuado en 350,000 pesos. Te lo iba a entregar hoy porque pensé que sería el momento perfecto, rodeado de amigos, celebrando tu futuro, tu amor. Nadie respiraba. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Pero tienes razón en algo, Alejandro». Cerré la caja con un clic suave que resonó como un disparo en la sala silenciosa. Alguien tan patético como yo, un peso muerto encimoso que solo sabe contar historias aburridas del tianguis, no debería estar en un lugar como este, contaminando el aire con sus historias sin importancia. Guardé la caja de vuelta en la bolsa, cerrando el cierre con calma deliberada. «Que disfruten la cena. Dicen que la comida aquí es excelente». Me volteé hacia Marisol. Su cara había perdido todo el color, toda la superioridad que exhibía segundos antes. Buena suerte con su futuro. Van a necesitar mucha suerte. Caminé de regreso por el restaurante. Mis piernas temblaban tanto que pensé que se iban a doblar en cualquier momento, pero no me permití correr. No iba a darles la satisfacción de verme huyendo como una cobarde. Mantuve la espalda derecha y la frente en alto mientras escuchaba la voz desesperada de Alejandro gritando mi nombre, cada vez más fuerte, más urgente. «Mamá, mamá, espérame, por favor». No me volteé. No miré atrás ni una sola vez, porque en ese momento entendí algo que venía negando hace meses. Había criado a un extraño. Y ese extraño acababa de matar a la madre que sacrificó todo por él, que renunció a su propia vida, a sus propios sueños, a sus propias oportunidades. Pero lo que Alejandro no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa mujer patética estaba a punto de mostrarles que ser subestimada es la mejor arma que uno puede tener,
que una mujer que levantó un imperio desde cero no iba a simplemente rendirse sin pelear. Llegué a casa y me senté en el mismo sillón donde todo empezó hace 38 años. El mismo sillón de flores descoloridas donde recibí la llamada que dividió mi vida en dos partes distintas. Antes y después. Felicidad y lucha. Plenitud y soledad. Tenía 33 años cuando Miguel, mi esposo, murió. Fue un lunes de agosto, uno de esos días comunes que de repente se transforman en el peor día de tu vida. Alejandro tenía apenas 6 meses y estaba durmiendo en la cuna a mi lado, mientras yo doblaba ropa recién lavada, con el olor a suavizante llenando el cuarto. Sonó el teléfono. Era el hospital La Raza. Miguel había sufrido un aneurisma cerebral durante su turno en el despacho donde trabajaba como contador. Murió antes de que llegara la ambulancia. Ni chance tuvo de pelear. Él tenía 35 años. Nos habíamos casado hacía 2 años, llenos de planes y sueños. Queríamos tener más hijos, una casa más grande, viajar por todo México. Miguel era contador en una empresa mediana. Ganaba razonablemente bien. Teníamos una casa modesta de 2 recámaras en la zona oriente de la ciudad, unos ahorros en el banco, un futuro que parecía seguro y prometedor. La pensión que recibí fue una burla. 2 salarios mínimos que apenas pagaban la luz, el agua y el gas. Mi mamá, también viuda, me suplicó que me regresara a vivir con ella al departamentito donde crecí. Lupita, todavía estás joven, tienes toda la vida por delante. Puedes rehacer tu vida, buscar un buen hombre que los cuide a los 2. Pero cuando miré a Alejandro, ese bebé de 6 meses que ni conocería a su papá, que nunca escucharía su voz, ni sentiría sus brazos, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Nadie me iba a mantener. Nadie me iba a tener lástima. Yo solita me iba a mantener y iba a sacar adelante a mi hijo. Tomé los últimos 5,000 pesos de nuestros ahorros y compré un puesto en el tianguis de la colonia, cerca del metro. Frutas y verduras. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir a la central de abasto, donde negociaba precios con proveedores que al principio ni me tomaban en serio. Cargaba cajas pesadas, a veces de 20 o 30 kilos. Vendía todo el día bajo el solazo o la lluvia torrencial, no importaba el clima. Alejandro se quedaba con doña Chonita, una vecina jubilada que me cobraba barato porque le daba pena mi situación. Los fines de semana, cuando no encontraba con quién dejarlo, dormía en una carriola vieja atrás del puesto mientras yo trabajaba, gritando los precios de la fruta hasta quedarme ronca. Fueron años brutales, años que marcaron mi cuerpo y mi alma. Mis brazos se pusieron fuertes de cargar peso, mi piel se oscureció por el sol implacable, mis manos se llenaron de callos y se pusieron ásperas. Me dolía la espalda todas las noches, pero cada billete de 20, de 50, de 100 pesos que ganaba era un billete que nadie me podía quitar. Era dignidad. Era independencia, era supervivencia. El puesto fue creciendo poco a poco, cliente por cliente. Las amas de casa empezaron a confiar en mí, a buscar mi fruta específicamente porque siempre estaba fresca y el precio era justo. Empecé a vender también los sábados en otro tianguis de la colonia de junto. Luego abrí un segundo puesto. Contraté a mi primera empleada, Neusa, cuando Alejandro tenía 5 años. Luego a otras 2. Carmen y Josefa. Los puestos se transformaron en un pequeño local de frutas y legumbres rentado. El local creció y con mucho sacrificio y un préstamo arriesgado, se convirtió en un mini súper de barrio, chiquito pero bien ubicado. Luego vino el segundo, y años después, el tercero. Durante todo ese tiempo, todos esos años de construcción, rechacé 6 propuestas de matrimonio. 6 hombres buenos, trabajadores, honestos, que habrían sido buenos padres para Alejandro. Pero yo no quería dividir mi atención. Cada centavo que ganaba era para mi hijo. Cada decisión que tomaba era pensando en su futuro, en lo que fuera mejor para él. Don Joaquín, el dueño de la panadería de la esquina, me llevaba flores cada domingo después de misa. Un hombre bueno, también viudo, con 2 hijas ya grandes, me pidió matrimonio 3 veces.
Le dije que no todas las veces. El profesor Enrique, que daba matemáticas en la escuela de Alejandro, me invitaba a cenar cada mes. Culto, gentil, con trabajo estable. Le dije que no. Hasta un empresario más joven, dueño de una tlapalería grande, me cortejó casi un año. Guapo, exitoso, persistente. También le dije que no. ¿Por qué? Porque cada centavo era para Alejandro. Cada momento libre era para Alejandro. Cada gota de energía que me quedaba era para Alejandro. Le pagué escuela particular desde la primaria. Colegiaturas que a veces eran la mitad de mi ganancia mensual. Universidad privada también, de las mejores. La carrera de administración en la Ibero. Una fortuna en 5 años, entre colegiaturas, libros y materiales. Trabajé sábados, domingos, días festivos, Navidad y Año Nuevo para que a Alejandro nunca le faltara nada, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se graduó, le regalé un Corolla del año, un dineral que saqué de mis ahorros sin pensarlo 2 veces, sin dudar ni un segundo. Vi la felicidad en su cara al recibir las llaves, los ojos brillándole como cuando era niño, abriendo un regalo de Santa. Y cada centavo pareció valer la pena. Cada sacrificio pareció pequeño comparado con esa alegría. Hoy tengo 3 supermercados distribuidos en la zona oriente. Juntos, dejan una ganancia libre de unos 120,000 pesos al mes, ya después de pagar empleados, proveedores y gastos. La casa la fui remodelando y ampliando con los años, con más recámaras y un estudio. Ahora vale como unos 4 millones de pesos, según el último avalúo. Todo a mi nombre. Todo construido con mi espalda doblada, cargando cajas de fruta y mis manos sucias de tierra y trabajo honrado. Y yo siempre le decía lo mismo a Alejandro desde que estaba chiquito. Un día, todo esto va a ser tuyo, hijo. Cada ladrillo de esta casa, cada anaquel de estos mercados. Todo lo que construí fue pensando en ti, en tu futuro. Nunca pedí que me dieran las gracias. Nunca esperé reconocimiento ni medalla a la mejor mamá. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Damos todo sin esperar nada a cambio. Damos porque amamos. Damos porque es nuestro papel. Damos hasta que no nos queda nada más que dar. Pero sentada en ese sillón, con el prendedor de la abuela Amalia todavía en la bolsa y las palabras de Alejandro resonando en mi cabeza como un disco rayado, me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida, si había amado mal, si había dado de más. ¿En qué momento mi sacrificio se volvió patético? ¿En qué momento mi amor incondicional se transformó en algo de lo que mi hijo se avergonzaba frente a desconocidos? ¿Cuándo me convertí en una carga en lugar de una bendición? Toqué la caja del prendedor con dedos temblorosos. La abuela Amalia me dio esta joya poco antes de morir, cuando yo tenía apenas 15 años, con una sola instrucción. Dáselo a tu hijo cuando esté listo para valorar no el precio de las esmeraldas, sino la historia de la familia que cargan. Alejandro no estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Tal vez fallé en enseñarle los valores correctos. Cerré los ojos y las lágrimas finalmente cayeron, calientes y amargas, mojando mi cara arrugada. Lloré por todo lo que perdí. Lloré por el Miguel que no estaba aquí para ayudarme. Lloré por los 38 años de soledad. Lloré por el hijo que se transformó en extraño. Pero junto con las lágrimas, algo más empezó a nacer dentro de mi pecho. Algo frío, algo duro, algo fuerte. Algo que 40 años de lucha solita me enseñaron muy bien: sobrevivir a cualquier costo, adaptarse a cualquier situación y, cuando sea absolutamente necesario, pelear hasta el final. Lo que yo no sabía esa noche de jueves, sentada sola en la oscuridad de mi sala, era que la verdadera batalla apenas estaba empezando, y que Marisol, la novia de mi hijo, tenía planes mucho más oscuros y elaborados de lo que yo jamás podría imaginar. Marisol Fuentes entró en nuestra vida hace 8 meses como una tormenta perfumada y bien vestida. Alejandro llegó a la casa ese sábado de marzo con los ojos brillando de una forma que no veía hace años, tal vez desde la adolescencia, cuando se enamoró por primera vez. Mamá, conocía a alguien especial, muy especial de verdad.
Ella tenía 32 años, graduada de publicidad. Trabajaba como gerente de marketing en una agencia en Santa Fe. En la foto que me enseñó en el celular, vi a una mujer guapa, cabello castaño perfectamente lacio, ojos claros que podían ser pupilentes, una sonrisa demasiado perfecta para ser natural, dientes demasiado blancos. Es la mujer de mi vida, mamá, estoy seguro. Nuestra primera cena fue en mi casa, un domingo de abril. Marisol llegó con un arreglo elaborado de lirios blancos y una botella de vino tinto caro, de unos 500 pesos por lo menos. Usaba un vestido negro discreto pero claramente de marca y tacones que hacían ruido en mi piso de cerámica con cada paso calculado. Doña Lupita, Alejandro me habla tanto de usted que siento que ya la conozco. Es un honor finalmente estar aquí, en la casa donde él creció. Ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. Elogió cada rincón de la casa, cada foto en la pared. Elogió mi comida con un entusiasmo casi exagerado. Este mole está absolutamente divino, doña Lupita. Usted cocina tan rico como mi abuela, y ella era de las que cocinaban de verdad. Debí desconfiar ahí. Nadie es tan perfecto. Nadie actúa como si estuviera en una entrevista de trabajo todo el tiempo. Después de la cena, mientras servía el café y el pan de dulce que a Alejandro le encantaba desde niño, sugerí cariñosamente, con el corazón abierto: «Puedes decirme mamá, si quieres. Pronto seremos familia, ¿no?» Su sonrisa no flaqueó, pero su mirada sí. Por una fracción de segundo vi algo que no pude identificar en ese momento. ¿Desprecio? ¿Cálculo? Prefiero Lupita, si no le importa. Mamá es una palabra muy personal, muy íntima. Se tiene que ganar, ¿no cree? Sentí el primer apretón en el pecho, como si algo me apretara el corazón, pero no dije nada. No quería echar a perder la noche. No quería que Alejandro pensara que me estaba portando difícil desde el primer encuentro. La segunda señal vino 2 semanas después, cuando vino a comer otra vez. Marisol pasó el dedo por la repisa de la sala donde guardo fotos viejas en marcos de plata, trofeos de fútbol de Alejandro de cuando era niño y algunas figuras que compré con los años en los mercados de artesanías. Vaya, cuántas cosas viejas acumuladas aquí. Debe haber mucha historia, me imagino. 40 años de historias, respondí con orgullo, señalando cada objeto y empezando a contar sus orígenes. Me imagino, sonrió, pero sus ojos recorrían la sala como si estuviera haciendo un inventario mental, calculando valores. Hoy en día la gente prefiere un estilo más minimalista, ¿sabe? Menos amontonado, más clean, Marie Kondo y esas cosas. Alejandro se rió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Mi mamá es de las que guardan todo, muy sentimental, no puede tirar nada. Claro, claro, dijo Marisol, pero el tono sugería exactamente lo contrario, sugería que algo estaba mal con eso. La tercera señal fue más directa y dolorosa. Los domingos siempre fueron sagrados en nuestra familia. Desde que Alejandro era niño, desde que aprendió a comer solito, comíamos juntos cada domingo. 32 años sin faltar un solo domingo, excepto cuando viajaba por trabajo, hasta que apareció Marisol. «Mamá, no puedo ir hoy. Marisol y yo tenemos un compromiso importante que no podemos cancelar». Al siguiente domingo, otro compromiso inaplazable. Al otro, ella tenía una migraña fuerte y él tenía que cuidarla. Al cuarto domingo consecutivo, simplemente dijo que necesitaban tiempo para ellos dos. Después de un mes, dejó de venir por completo, dejó de llamar para avisar, simplemente desapareció de los domingos. Cuando yo llamaba durante la semana, a veces solo para oír su voz, podía escuchar la voz de ella al fondo, siempre al fondo. No entendía las palabras exactas, pero el tono era claro. Irritación profunda, impaciencia. Un día, me armé de valor para tocar el tema que me carcomía por dentro. «Hijo, siento que ya no nos vemos. Te extraño. La casa se siente muy vacía los domingos». «Mamá», suspiró él con una impaciencia que nunca me había mostrado antes. «Ya no tengo 12 años. Tengo 38. Tienes que entender que tengo mi vida, mi novia, mis planes. No puedes esperar que esté pegado a ti para siempre como cuando era un niño». Pegado.
como si nuestros domingos fueran una cárcel. Yo solo estaba pidiendo un domingo al mes, 4 horas de un día cada 30 días. Pero lo peor, el verdadero comienzo de la pesadilla, pasó 4 meses después de conocerla. Mencioné durante una comida rápida que logré arrancarle que Alejandro eventualmente heredaría los mercados. Era mi forma de incluir a Marisol en los planes futuros, de hacerla sentir parte de algo más grande. Se inclinó hacia adelante, interesada de verdad por primera vez en la plática, los ojos brillándole distinto. ¿Ya está todo documentado? Digo, ¿legalmente establecido ante notario? Todavía no formalmente, pero él es mi único hijo. Todo lo que tengo será suyo cuando yo me vaya. Es lo natural. Claro, súper natural. Pausa calculada. Pero hoy en día, con tantos problemas familiares de herencias que se ven, tantos juicios, sería más seguro tener todo documentado de una vez. ¿No crees, amor? Alejandro estuvo de acuerdo inmediatamente, como si ya lo hubieran platicado antes. Tienes razón, mamá. Podemos ir con un abogado uno de estos días. Organizar todo bien. Ahí fue cuando me di cuenta de cómo los ojos de Marisol brillaban distinto cuando se hablaba de dinero, de bienes, de propiedades, como un gato viendo a un ratón indefenso, como un depredador identificando una presa fácil. Le conté mis preocupaciones a doña Neusa, mi gerente más antigua, la que trabaja conmigo desde el primer puesto en el tianguis. Soltó la lista de inventario que estaba revisando y me miró con una seriedad que pocas veces mostraba. Doña Lupita, esa muchacha no la quiere a usted, ni quiere ser parte de esta familia. Ella quiere lo que usted tiene. Quiere los mercados, la casa, el dinero. Se ve de lejos. Exageras, Neusa. Es solo que es moderna, independiente. ¿Exagero? Entonces explíqueme, ¿por qué se la pasa preguntando sobre valores? ¿Por qué se pone a medir los espacios cada vez que viene, anotando cosas en el celular? ¿Por qué quiere saber cuánto vende, cuánto vale todo? No tenía respuesta, o no quería tenerla. El gran pleito entre Alejandro y yo empezó cuando cometí el error fatal de decirle abiertamente que pensaba que Marisol era una interesada, que le veía segundas intenciones. «¡Está celosa!», gritó por primera vez en su vida. Nunca, en 38 años, me había gritado así. «No aguantas verme con novia, no aguantas que otra mujer ocupe un lugar en mi vida». «Solo quiero protegerte, hijo, es mi papel de madre». «Yo no necesito tu protección asfixiante, necesito que confíes en mis decisiones, que respetes mi vida de adulto». Salió azotando la puerta con tanta fuerza que el cuadro de la pared se cayó. No volvió en 3 semanas completas. 3 semanas de silencio absoluto, de teléfono mudo, de angustia. Cuando finalmente regresó, trajo a Marisol sin avisar. Yo estaba de pants viejos manchados de salsa de tomate y una playera floja del mercado, el cabello recogido en un chongo despeinado, sin maquillaje. La casa estaba hecha un desastre porque era mi día de limpieza profunda. Había cubetas, escobas y jergas por todos lados. Marisol me saludó con un besito formal en el cachete, pero noté una leve arruga en su nariz, casi imperceptible, como si oliera algo feo, como si mi presencia le molestara físicamente. «¿Qué hacen aquí de sorpresa?», pregunté, tratando de acomodarme el pelo con las manos todavía húmedas con jabón. «Solo pasamos a verte rapidito», dijo Alejandro, pero sus ojos no me veían a la cara, se desviaban a cualquier otro punto de la sala. Esa noche, después de que se fueron, doña Neusa vino a verme porque le hablé llorando. Me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. «Doña Lupita, esa mujer lo está echando en contra de usted sistemáticamente. Es pura manipulación. Se le ve en los ojos a él cuando la mira. Antes brillaban con amor, con cariño, con gratitud. Ahora brillan con irritación, con molestia, con vergüenza». Tenía razón, pero admitir eso significaba aceptar que estaba perdiendo a mi hijo por una extraña. Y yo no estaba lista para aceptar esa verdad tan dolorosa, para admitir que de alguna forma fallé como madre. Lo que yo no sabía, lo que no tenía forma de saber en ese momento,
era que Marisol ya había empezado a tejer su red elaborada y cruel, y que yo, ingenua y ciega de amor materno, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quedarse con todo lo que construí en 4 décadas de sudor y trabajo honrado. La transformación de Alejandro fue tan gradual, tan sutil, que casi no me di cuenta de lo que estaba pasando frente a mis ojos. Como ver una planta marchitarse. Un día está verde y bonita, al otro las hojas están amarillas y de repente está seca y muerta. Empezó con pequeñas correcciones que Marisol metía en las pláticas, suaves y dulces como veneno diluido en miel. Amor, ¿no crees que es medio asfixiante que tu mamá llame diario? Digo, ¿cada bendito día? No es sana esa dependencia emocional. Lupita, entiendo perfecto su preocupación de madre, pero Alejandro ya es un hombre, muy adulto. Necesita espacio para respirar, para crecer. Ustedes son de generaciones muy distintas. Hoy las relaciones son más independientes, más libres. La gente necesita más autonomía. Alejandro empezó a repetir esas frases exactas como si fueran de él. Mamá, eres muy intensa a veces. Mamá, necesito espacio para vivir mi vida. Mamá, no todo se trata de ti. Yo también tengo necesidades. Sobre mí, que pasé 38 años haciendo que absolutamente todo girara alrededor de él, que renuncié a todo para que él lo tuviera todo. Pero el veneno más fuerte era el que Marisol soltaba en privado. Lo descubrí por pura casualidad, un jueves en la tarde. Llamé para preguntar si vendría a cenar porque había hecho las enfrijoladas que tanto le gustaban desde niño. Alejandro contestó, pero no colgó bien el teléfono. Escuché la plática completa. ¿Era tu mamá otra vez? La voz de Marisol chorreaba irritación y falta de paciencia. Sí, preguntando si voy a cenar. Un suspiro dramático. ¿Ya ves? Te controla a través de la comida, a través de todo. No puedes ni planear tu semana sin consultarle primero. Es enfermizo. Ella solo quiere verme. Es todo. Claro que quiere, porque su vida entera gira alrededor de ti, Alejandro. ¿No crees que eso es profundamente enfermizo? Una mujer de 71 años, sin amigos de verdad, sin pareja, sin vida propia. Solo tú, siempre tú. Silencio de él. Un silencio que me dolió más que cualquier palabra. No digo que no la quieras, siguió Marisol, ahora dulce y comprensiva. Pero este tipo de relación codependiente no es buena para ninguno de los dos. Mi terapeuta siempre habla de eso. Colgué antes de oír más, antes de oír a mi hijo estar de acuerdo. Mis manos temblaban. Sentí ganas de vomitar ahí mismo. Corrí al baño y devolví todo lo que había comido. ¿Desde cuándo es enfermizo que una madre quiera ver a su hijo? ¿Desde cuándo el amor de madre se volvió toxicidad? Pero lo peor fue darme cuenta de que Alejandro no le llevó la contraria ni una vez. No defendió nuestra relación. No me defendió a mí. Las semanas que siguieron fueron pura tortura. Cada vez que hablaba con mi hijo, sentía que me analizaba con ojos clínicos, pesando cada una de mis palabras, buscando señales de la toxicidad que Marisol le había plantado en la cabeza. Le preguntaba por el trabajo. Me estaba metiendo donde no me llamaban. ¿Le ofrecía cocinar su plato favorito? Lo estaba manipulando con comida, usando la culpa. ¿Le decía que lo extrañaba? Estaba siendo dramática, haciendo chantaje emocional. No podía hacer nada bien. Cada gesto de amor era interpretado como manipulación. Un sábado, llegué a la casa antes de lo planeado. Mi reunión con un proveedor se canceló. Abrí la puerta de mi propia casa y los encontré. Alejandro y Marisol en mi sala. Ella anotaba cosas en una libreta negra. Él sostenía un flexómetro, de esos de construcción. ¿Qué fregados están haciendo? Marisol ni se inmutó. Tomando medidas generales, Alejandro me estaba enseñando la casa a detalle. Ya conoces cada rincón de esta casa. Sí, pero nunca la había visto con ojos profesionales. Sonrió con frialdad. Trabajo en marketing, ¿recuerda? Tengo que pensar siempre en espacio útil, flujo de personas, potencial comercial. ¿Potencial para qué exactamente? Para cuando sea nuestra, obviamente. Lo dijo con tanta naturalidad como quien comenta el clima. Mi sangre hirvió. Esta casa es mía. Por ahora,
murmuró Marisol, pero lo suficientemente alto para que la oyera perfectamente. ¿Perdón? Alejandro interrumpió rápido, nervioso. Mamá, Marisol solo estaba planeando hipotéticamente, para el futuro lejano, cuando tú... bueno, cuando ya no estés. Las palabras salieron amargas de mi boca. ¿Cuándo me muera? ¿Están literalmente planeando mi funeral y decidiendo qué vender cuando me vaya? Estás exagerando absurdamente como siempre. Alejandro se levantó brusco, enojado. ¿Ves? Es justo lo que Marisol dice. Todo es un drama contigo. Todo es tragedia griega. Ahí estaba, la frase que Marisol plantó como veneno, saliendo de la boca de mi hijo. Pues perdónenme por interrumpir el inventario de mi casa, que pagué con mi sudor durante 40 años. Marisol guardó sus cosas con calma. Alejandro, mejor vámonos. Tu mamá necesita procesar sus emociones a solas. Procesar mis emociones. Como si yo fuera la loca de la situación. Después de que se fueron, me senté en el sofá que Marisol ya estaba quitando en su mente para poner uno más moderno. El sofá de terciopelo verde que compré cuando Alejandro tenía 3 años con la primera ganancia buena del mercado. El sofá donde lo arrullé noches enteras cuando tenía pesadillas. El sofá que ella ya estaba tirando a la basura en su cabeza. Llamé a doña Neusa llorando. Llegó en media hora con pan de dulce y café. Ya basta, doña Lupita, ya basta de esta situación. Esa mujer la está destruyendo pedazo a pedazo. Y usted lo está dejando pasar. ¿Qué puedo hacer? Si me le enfrento, pierdo a Alejandro para siempre. Usted ya lo está perdiendo, doña Lupita. Neusa me agarró las manos fuerte. Pero hay una diferencia enorme entre perder rindiéndose y perder defendiéndose. Por lo menos en lo segundo, usted guarda su dignidad. Tenía toda la razón. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a quedarme sola. Miedo a que mi hijo me odiara. Miedo a confirmar que 38 años de sacrificio terminarían así, conmigo siendo la villana del cuento. Investigue a esa mujer, sugirió Neusa. Algo en mi corazón me dice que esa muchacha tiene cola que le pisen. Y si es así, tiene que descubrirlo urge. 2 días después, contraté a un investigador privado que Neusa conocía. Me gasté 8,000 pesos de adelanto de mis ahorros. Necesito saber quién es Marisol Fuentes de verdad. ¿Qué hay detrás de esa máscara? El investigador, un señor de unos 50 años con cara de cansado pero ojos muy vivos, asintió. Deme 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día parecía eterno. Mientras tanto, Marisol apretaba más la soga en mi cuello. Convenció a Alejandro de no festejar mi cumpleaños 71. Es solo un número, amor. Podemos festejar cualquier otro día. Canceló nuestras comidas. Necesitamos tiempo de calidad para nosotros. Hasta logró que Alejandro cambiara la contraseña de su celular. Yo siempre la supe desde que le compré su primer teléfono, por cualquier emergencia médica. Marisol no solo me estaba borrando de su vida, me estaba borrando del mapa. Y cuando el investigador finalmente llamó, después de 14 días de investigación profunda, sus primeras palabras me helaron la sangre. Doña Lupita, encontré mucho, muchísimo, y definitivamente no le va a gustar nada de lo que le voy a contar. El sobre amarillo llegó un jueves lluvioso. 15 días de investigación profesional resumidos en 35 páginas que destruyeron cualquier ilusión que me quedaba sobre Marisol Fuentes. Pero antes de abrir el sobre que me quemaba las manos, dejé que Alejandro me diera la noticia que llevaba días queriendo decirme. Mamá, nos vamos a casar. Le pedí matrimonio a Marisol y me dijo que sí. Sus ojos brillaban con una emoción real, pura. La misma emoción que sentí cuando Miguel me pidió matrimonio hace 40 años. Ya marcamos la fecha. En 5 meses. Marisol ya tiene todo planeado. Es súper organizada. Claro que lo tenía. Nos vamos a casar en el exconvento de San Hipólito. Ya lo conoces, ¿no? Donde se casó la hija de doña Marichu el año pasado. Sí, lo conocía muy bien. Solo la renta del lugar cuesta una fortuna, sin contar banquete, flores ni música. Es muy caro, hijo, carísimo. Lo sé. Por eso hizo una pausa.
Marisol y yo pensamos y creemos que tú podrías ayudarnos con el 60% del total. Eres mi mamá, soy tu único hijo, y a los mercados les va muy bien. Ahí estaba finalmente. El primer hachazo directo al dinero. Alejandro, eso es casi un año completo de ganancias libres de los 3 mercados juntos. Pero es mi boda, mamá, la boda de mi vida. ¿A poco no quieres que sea algo especial? Quería decirle que no ahí mismo. Quería gritarle que Marisol era una interesada y que lo estaba usando. Pero el sobre amarillo seguía cerrado en mi mesa. Necesitaba pruebas irrefutables antes de acusarla de algo tan grave. Déjame pensarlo unos días. Su cara se puso dura. Marisol dijo que ibas a decir eso. Dijo que siempre sacas una excusa cuando de verdad te necesito. Me mordí la lengua hasta que me supo a sangre. Dame una semana para organizar las cuentas. En cuanto se fue azotando la puerta, abrí el sobre con las manos temblando. Primera página. Foto a color de Marisol abrazada muy cariñosa con un señor como de 58 años en un restaurante de lujo. Al reverso, una nota del investigador. Ricardo Méndez, 58 años, dueño de una cadena de farmacias. Comprometido con Marisol Fuentes de enero a julio de 2021. La segunda página hizo que se me parara el corazón. Una denuncia formal ante el Ministerio Público interpuesta por Ricardo Méndez contra Marisol Fuentes por abuso de confianza y robo. La acusación: Marisol tenía acceso a sus tarjetas corporativas para supuestas compras del negocio y se gastó 150,000 pesos en cosas personales, ropa de diseñador, bolsas, zapatos y tratamientos de belleza. Tercera página. Un convenio firmado ante notario. Ricardo retiró la denuncia a cambio de que Marisol le regresara el dinero en mensualidades y desapareciera de su vida para siempre. El investigador hasta consiguió capturas de mensajes que Ricardo guardó. Marisol escribiéndole a una amiga: «Ese viejo tiene más dinero que juicio. Para cuando se dé cuenta, ya tendré lo suficiente guardado en otra cuenta». Sentí un asco tremendo, y ahora Alejandro era el nuevo blanco. Seguí leyendo. A Marisol la habían corrido de la agencia de publicidad hace 3 meses. No para buscar mejores oportunidades, como le dijo a Alejandro, sino porque la cacharon falsificando recibos de gastos para quedarse con dinero. Tenía una deuda de tarjetas de crédito de más de 200,000 pesos. Cobradores buscándola diario, buró de crédito en rojo. Esa boda no era por amor. Era su plan de rescate financiero. Yo era el banco al que planeaba asaltar. Metí todo en mi bolsa y me fui directo al departamento de Alejandro sin avisar. Él vivía en un departamento modesto en la Narvarte al que yo le ayudé a dar el enganche. Toqué la puerta fuerte. Marisol abrió, sorprendida de verme, pero rápido puso su sonrisita de siempre. «Lupita, qué sorpresa. Alejandro se está bañando. ¿Quieres pasar?» «Necesito hablar con él, ahora». Algo en mi voz la puso en alerta. Se hizo a un lado, perdiendo la máscara por un segundo. Alejandro salió del cuarto 5 minutos después. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» Puse el sobre en la mesa de centro con fuerza. «Tienes que ver esto ahora mismo». Marisol se puso pálida. «¿Qué es eso?» «Tu pasado, cada mentira, cada robo». En los siguientes 20 minutos, vi la cara de Alejandro pasar de la duda a la confusión y luego al coraje puro. Leyó cada página, vio cada foto, los mensajes, la denuncia, el convenio, los estados de cuenta. Marisol trató de explicar frenéticamente. Fue un malentendido enorme. Ricardo era un hombre muy controlador y abusivo. «Le robaste 150,000 pesos», dijo Alejandro con la voz temblando. Él me había prometido esas cosas. ¿Había un papel firmado? ¿Testigos? ¿Sí o no? Silencio total. Miré a mi hijo. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó como un tren. Sus hombros se cayeron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero entonces Marisol hizo lo que mejor sabía hacer: manipular. Se hincó dramáticamente frente a él, llorando lágrimas que parecían de verdad, agarrándole las manos.
Amor, por favor, eso fue hace años. Yo era otra persona, estaba desesperada. Pero contigo soy distinta. Tú me cambiaste, me hiciste querer ser mejor. Por favor, no dejes que el pasado destruya nuestro futuro. Alejandro la miró con duda. Luego me miró a mí. Y entonces dijo las palabras que me rompieron el alma más que lo del restaurante. Mamá, esto es caer muy bajo incluso para ti. ¿Qué? Inventar pruebas falsas, contratar investigadores para inventar mentiras. Todo porque no soportas verme feliz de verdad. Alejandro, yo no inventé nada. Esto es la verdad. Estás celosa, gritó tan fuerte que seguro los vecinos oyeron. Siempre lo has estado. Por eso mi papá... Termina la frase, susurré. Por eso mi papá se la pasaba en el trabajo, para huir de ti, para no volverse loco con tu necesidad de control. El mundo se detuvo en ese segundo. Mi esposo, el hombre que me amó hasta su último suspiro, el hombre que murió de un aneurisma porque trabajaba de más tratando de darnos una vida mejor, y este hijo malagradecido usando eso para herirme. Lárgate de mi casa ahora, dijo Alejandro con voz de hielo. Hijo, por favor, lárgate, lárgate antes de que llame a seguridad. Salí de ese departamento sabiendo que acababa de perder a mi hijo por completo. Pero lo que no sabía era que Marisol ya estaba planeando su siguiente movimiento, y que en una semana descubriría hasta dónde llegaba su ambición. 4 días después de la peor pelea de nuestras vidas, Alejandro apareció en mi puerta. Pero no solo, con Marisol pegada a él, y con un hombre de traje gris cargando un portafolios de piel. Mamá, tenemos que hablar seriamente, de negocios. Negocios. Mi hijo me decía mamá, pero hablaba frío, como si fuéramos extraños. Los dejé pasar. El hombre se presentó. Contador Augusto Silva, mucho gusto, amigo de Marisol de hace años. Seguro. Se sentaron en mi sala mientras Marisol miraba mis muebles calculando cuánto valía cada pieza. El contador Augusto analizó tus finanzas de los últimos 5 años, empezó Alejandro como si tuviera derecho. Tiene una propuesta que nos beneficia a todos. Doña Lupita, interrumpió el contador abriendo papeles. Sus negocios dejan números excelentes. 120,000 mensuales de ganancia libre es impresionante para supermercados de barrio. Mucho trabajo duro durante 40 años, dije firme. Por eso mismo, mi sugerencia profesional es hacer una sociedad formal con su hijo. 50-50, así dividen riesgos y Alejandro puede ayudarla a administrar el día a día. 50-50, la mitad exacta de todo lo que construí solita. ¿Y yo qué gano con eso? Alejandro se inclinó hacia adelante. Mamá, piénsalo, trabajas demasiado. Tienes 71 años, deberías estar descansando, viajando, no cargando cajas hasta las 10 de la noche. A mí me gusta mi trabajo. Pero te estás matando. Con la sociedad, yo cuidaría todo lo administrativo. Tú solo harías lo que te gusta. Sonaba razonable por encimita, peligrosamente tentador. Además, agregó Marisol suavemente, él es su hijo. Va a heredar todo tarde o temprano, ¿no? ¿Por qué no darle la oportunidad de aprender ahora que usted está aquí para guiarlo? Ahí estaba la carnada. Necesito pensarlo bien. La cara de Alejandro se endureció. Pensarlo. Es una oferta muy generosa, mamá. ¿Generosa para quién, Alejandro? Yo le dediqué 38 años a esto. ¿Tú cuánto le has dedicado? Nada. Soy tu hijo. Se levantó brusco. Después de todo lo que sacrificaste por mí, ¿ahora resulta que no confías en mí? No es cosa de confianza. Marisol tenía razón sobre ti. Su voz se puso fría. No confías en mí. Nunca lo has hecho. Por eso controlas todo. Marisol le puso la mano en el brazo, calmándolo. La sensata, la voz de la razón. Lupita, dijo con falsa dulzura. Entiendo sus dudas, pero Alejandro y yo solo queremos lo mejor para usted, para todos. Cuando dijo todos, sus ojos brillaron de ambición.
Les doy mi respuesta en una semana. En cuanto se fueron, me quedé viendo los documentos. Contratos ya redactados. Solo faltaba mi firma en 3 lugares marcados con una X roja. Todo listo, como si mi sí estuviera asegurado. Llamé a doña Neusa. Cuando le conté, explotó. No firme nada, nada. No voy a firmar, pero necesito un abogado serio, alguien de mi lado. Al día siguiente fui con el licenciado Herrera, un hombre honesto que conozco de años. Le enseñé todo, el reporte de Marisol, los contratos que querían que firmara, mis estados de cuenta. Se puso sus lentes y revisó todo con cuidado. Lupita, legalmente todo está a tu nombre. Nadie puede quitarte nada. Pero, pausó serio. Si firmas la sociedad, las cosas cambian. Alejandro tendría derecho al 50%. Si tú faltas, Marisol, como esposa, tendría derecho a la parte de él. Siguió revisando. De repente se detuvo. ¿Alejandro tiene llaves de tus oficinas? Tiene copia. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas raras. Alguien se metió a tus archivos, y no solo los vio, los copió todos sistemáticamente. Sentí un golpe en el estómago. Fuimos a la oficina del mercado principal. El licenciado Herrera revisó todo. Encontró copias de escrituras, avalúos recientes y estados de cuenta escondidos atrás de unos catálogos viejos. Esto no estaba aquí hace un mes, susurré. Están armando un caso, dijo el licenciado, documentando todo lo que tienes, preparándose para... No terminó la frase. No hacía falta. Me senté pesadamente en mi silla de la oficina. Mi propio hijo estaba inventariando mi imperio como si fuera mercancía en remate. ¿Qué hago?, pregunté, odiando lo débil que sonó mi voz. Protégete, ahora. El licenciado sacó su celular. Vamos a hacer un fideicomiso blindado y vamos a documentar todo lo que está pasando. Por primera vez en semanas, sentí un poquito de esperanza, pero no estaba lista para lo que descubriría 3 días después, porque la traición más grande todavía no llegaba. Ahora regreso al mero principio de esta historia, al restaurante Hacienda de los Morales, a las palabras crueles que mataron lo que me quedaba de esperanza. Después de salir del restaurante con el prendedor de la abuela Amalia en la bolsa, después de oír a Alejandro decir que era un peso muerto, llegué a mi casa. Me senté en mi cuarto a oscuras. No prendí ni una luz. Solo me quedé ahí sosteniendo el estuche de terciopelo. Miguel, susurré al aire. ¿En qué fallé? Por primera vez en 38 años, pensé en rendirme, entregarles todo, firmar lo que quisieran, desaparecer de sus vidas. El timbre sonó a la medianoche. Alejandro tenía llaves, pero tocó como un extraño culpable. Abrí. Estaba deshecho, ojos rojos, despeinado, oliendo a alcohol. Mamá, perdóname. Fue el alcohol, los nervios. Marisol estaba tan emocionada con la cena, yo quería que todo fuera perfecto. Excusas vacías. ¿De verdad crees que soy un peso muerto inútil?, pregunté directo. Silencio. Un silencio eterno. No, mamá, claro que no. Es que Marisol dice que a veces eres muy intensa, que te aferras de más, y se me salió con la bebida. No era una disculpa, era una confirmación. Entiendo. ¿Me perdonas? Lo miré a los ojos. Vi al niño de 7 años diciéndome que era su heroína. Vi al joven llorando en mi hombro cuando perdió su primer trabajo. ¿A dónde se fue ese Alejandro? Buenas noches, hijo. Cerré la puerta. Lo oí del otro lado, respirando pesado. Me llamó 2 veces más. No contesté. Cuando oí que se iba, me solté llorando. Pero a mitad de ese llanto, algo nació en mi pecho, algo frío y duro. Doña Neusa llegó a las 7 de la mañana. Me vio la cara y no preguntó nada. Me puso café y pan calientito. ¿Qué pasó ayer? Le conté todo. La cena, las palabras, la humillación. Ese muchacho necesita una lección, dijo Neusa con rabia. Y usted necesita protegerse ya. Tenía razón, llorar no servía de nada. Llama al licenciado Herrera, dije firme. Y a Carmen y Josefa. Necesito testigos. Los siguientes días fueron una carrera.
El licenciado redactó un fideicomiso blindado que ni el mejor abogado de Marisol podría romper. Carmen y Josefa escribieron testimonios de pláticas que oyeron de Marisol en los pasillos de los mercados. Puse cámaras de seguridad discretas en toda la casa. Por seguridad, le dije a Alejandro cuando las vio. Pero me faltaba la pieza clave, la prueba definitiva de las intenciones de Marisol, y la conseguí de la forma más inesperada. Fui a un evento de proveedores en el centro Banamex. Mientras esperaba a un distribuidor, escuché voces conocidas en un pasillo, Marisol y su mamá. ¿Ya lograste algo de la casa?, preguntó una mujer de voz rasposa. La vieja terca tiene todo a su nombre, dijo Marisol frustrada. Pero en cuanto nos casemos, Alejandro será heredero directo. ¿Y si no te deja nada en vida? Por eso urge que la convenza de la sociedad. En cuanto él tenga el 50% legal, ya no se lo puede quitar. Risas, risas crueles. Luego, cuando ya esté todo a nombre de él, lo convencemos de que ella ya no puede manejar, que necesita descansar en un lugar especial. ¿Un asilo? Vi unos muy buenos. Con lo que valen esos locales, podemos poner nuestra propia agencia. Alejandro ni tendría que trabajar. ¿Y si él no quiere? Alejandro hace lo que yo digo. Y si se pone difícil, tengo anotadas todas las manías de la vieja. Que si llama diario, que si controla todo. Con un buen abogado probamos incapacidad mental y Alejandro se queda con el poder de todo. El pasillo se quedó en silencio. Luego más risas. Salí del baño donde me había escondido temblando. Me las encontré de frente. Marisol se puso blanca. ¡Lupita! Estábamos hablando de una serie, mintió su mamá. Sonreí. Fría. ¡Qué trama tan interesante! Salí de ahí con algo más valioso que un contrato. La certeza absoluta. Ya no había duda. Marisol no quería a mi hijo. Lo quería como escalera para llegar a mi dinero. Y a mí me veía como un estorbo que quitar del camino. Pero Marisol no sabía que le acababa de declarar la guerra a la mujer equivocada. Esa noche no lloré. Tenía claridad total. El licenciado Herrera llegó al día siguiente. Le conté todo. Lupita, esto es grave. Están planeando quitarte tu libertad. Lo sé. Me explicó el fideicomiso. La casa y los mercados entraban en un fondo irrevocable. Alejandro sería el beneficiario, pero con condiciones. No podría vender nada en 10 años y tendría que trabajar físicamente en los mercados 3 años antes de tener mando administrativo. Y lo más importante, su futura esposa no tendría ningún derecho. ¿Y si intentan decir que estoy loca? Pusimos una cláusula. Para declararte incapaz, se necesitan 3 médicos independientes, no uno que ella pueda comprar. Asiné todo. Era mi declaración de guerra, pero quería saber algo más. Quiero una auditoría. Quiero saber si Alejandro ha tocado algo más. La auditoría tardó 3 días. Los resultados me enfermaron. Alejandro había sacado 85,000 pesos en 2 meses. Transferencias chiquitas de la cuenta comercial a la que le di acceso para emergencias. Había falsificado recibos de proveedores que ni existían. Mi hijo me estaba robando. Tengo las pruebas, dijo el contador. ¿Puedo denunciarlo? El licenciado negó con la cabeza. Es tu hijo, tienes que decidir tú. No iba a denunciarlo, iba a hacer que se diera cuenta. Monté la cena, el escenario perfecto. Llamé a Alejandro el viernes. Mi voz sonó suave. Hijo, he estado pensando. Tienes razón, he sido difícil. ¿Vienen a cenar el sábado? Tengo algo muy importante que anunciar. Oí su alivio. ¡Qué bueno, mamá! Vengan a las 7. Hago la lasaña que te gusta. Él pensó que iba a firmar la sociedad. Marisol pensó que ya había ganado, pero el sábado no sería una fiesta, sería el juicio final. Ese día recibí una llamada del banco. Doña Lupita, tenemos una solicitud de crédito por 200,000 pesos a nombre de sus mercados. Queríamos confirmar. Me quedé helada. Yo no pedí nada. Está firmado por usted y su hijo como coacreditado. Fui al banco con el licenciado. La firma era casi igual a la mía. Casi. Es una falsificación, dijo el licenciado.
¿Quién trajo esto? Su hijo, hace 3 días. Las copias que encontramos en la oficina. Las usó para intentar un fraude. Niéguenlo. Y guarden los papeles, ordené. Sábado a las 7 en punto. Tocaron la puerta. Abrí. Alejandro y Marisol sonreían. Él traía vino, ella flores. Mamá, me abrazó él. Gracias por esto. Los llevé al comedor. Al entrar y ver a todos, Alejandro se detuvo. Estaban Neusa, Carmen, Josefa, el licenciado Herrera y Ricardo Méndez, el exnovio de Marisol. ¿Qué es esto, mamá? Marisol reconoció a Ricardo y se puso pálida. Es una junta de familia, hijo. Siéntense. Durante la siguiente hora puse cada prueba sobre la mesa. Ricardo contó su historia. Las empleadas contaron lo que oyeron. El audio de lo que escuché en el evento resonó en la sala. Vi a mi hijo romperse en 1000 pedazos. Vi a Marisol intentar mentir, gritar y llorar. Pero esta vez no funcionó. «Dame el anillo ahora», dijo Alejandro con la voz quebrada. «No. Dámelo o llamo a la policía ahora mismo». Marisol tiró el anillo en la mesa y me miró con odio puro. «Eres una vieja amargada. Lárgate de mi casa», dije tranquila. Se fue gritando amenazas, pero yo tenía el expediente de 50 páginas. Si intentaba algo, se iba directo a la cárcel. Cuando nos quedamos solos, Alejandro se soltó llorando como un niño chiquito. «Mamá, perdóname. Por Dios, perdóname». No corrí a abrazarlo. Tenía que sentir el peso de lo que hizo. Le enseñé la solicitud de crédito falsa y los robos de la cuenta. «Me robaste, me humillaste frente a tus amigos, me llamaste peso muerto». «Estaba tan mal, perdón». «¿Por qué lo hiciste?» «Marisol tiene deudas horribles. Me dijo que si no la ayudaba, se iba a quitar la vida. Que no teníamos futuro así». «Con mi dinero». Agachó la cabeza. «No pensé. Ella lloraba, decía que me amaba. Te manipuló un profesional, Alejandro. Le enseñé el fideicomiso. ¿Voy a heredar? Si cumples las condiciones, vas a trabajar en los mercados, pero desde abajo, acomodando cajas, limpiando, cobrando, como aprendiz. ¿Y el dinero? Lo vas a pagar, de tu sueldo, cada centavo. ¿Y mi departamento? Puedes vivir aquí, en tu cuarto de siempre, o busca algo que puedas pagar con tu nuevo sueldo de empleado». Asintió llorando. «Y vas a ir a terapia. Necesitas entender por qué dejaste que te hicieran esto. ¿Algún día me vas a perdonar?» Me senté a su lado. Le tomé la mano. «Ya te perdoné, hijo, pero el perdón no quita el dolor, solo lo hace soportable». «¿Por qué? ¿Después de todo?» «Porque eres mi hijo, y una madre perdona lo imperdonable. Pero eso no significa que olvida». Lloró en mi hombro, y lo dejé. Porque a veces amar significa dejar que alguien se rompa por completo para que pueda construirse más fuerte. Los meses que siguieron fueron una transformación. Alejandro trabajó duro, pagó todo. Fue a sus terapias. Un año después conoció a Fernanda, una maestra, viuda con una niña, una mujer de verdad que lo quería por quien era. Cuando me pidió mi opinión, lloré, pero de alegría. Hoy, 2 años después, Alejandro administra los mercados conmigo. No por herencia, sino por mérito. Y finalmente entendí. A veces hay que perderlo todo para valorar lo que de verdad importa. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos. Te espero allá.